Estamos en Semana Santa y en el día de hoy celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Esto sucede unos días después de que Jesús había hecho un enorme milagro. Claro, alguien va a discrepar conmigo cuando yo digo que un milagro es enorme. Y esa persona que discrepa conmigo tiene algo de razón. Es verdad, si el poder de Dios se activa para sanar un catarro, eso es un enorme milagro. Y se activa para sanar una cosa que parece pequeña o sencilla, igualmente es enorme. Pero yo creo que hablar de la resurrección de un muerto es algo extraordinario, especialmente cuando ese muerto lleva varios días en el sepulcro. Eso fue lo que sucedió con Lázaro. Jesucristo llega unos días después de su muerte y lo resucita. Sucede que en ese ambiente oriental hay una idea que está presente en la mente de la gente y en aquellos años con mucha fuerza, la idea de que el espíritu, y no hay ninguna base bíblica para eso, pero era una idea popular, la idea de que el espíritu de una persona que muere queda allí, rodeando el cuerpo por algún tiempo. Nada dice la Biblia de cuán rápido se va el espíritu. Si se va en una fracción de segundo o si le toma 5 segundos en salir del cuerpo. La Biblia no nos da detalles con respecto a eso, pero ellos, allá en Oriente, suelen creer que el espíritu quedaba en el ambiente durante algunos días. Y de hecho, decían ellos que era hasta el 4.º día que el espíritu finalmente se iba y ya no había posibilidades. Es posible que esa idea se fortaleciera con aquello de que la ciencia médica no estaba muy desarrollada y solía suceder que una persona que estaba en una condición catatónica, una persona que estaba tal vez inconsciente o en coma, que parecía estar muerto, a los 2 o 3 días abrían los ojos. Es posible que eso estuviera en el ambiente, pero lo cierto es que es evidente que el Señor Jesús estaba consciente de esa realidad. Consciente de esa realidad cuando a él se le comunica que su amigo Lázaro había muerto, él simplemente dice que todavía no va para allá. No es que se dilató en el camino, es que él dijo que todavía no iba, que esperaran un rato, todavía no. Como si Jesús hubiese dicho, yo quiero que esa gente sepa que el hombre está bien muerto. Yo no quiero que haya dudas con respecto a la resurrección de Lázaro. Así es que ese milagro fue un milagro que conmovió. Pero no solo conmovió a los que estaban allí en Jerusalén, sino que la noticia corrió. No había Fox News, ni CNN, nada de eso. Pero ya las noticias corrían de oído en oído y ellos tenían mecanismos para hacer eso. Lo cierto es que había corrido por todas partes. ¿Qué ha sucedido ahora? La noticia de que Jesús ha decidido venir a Jerusalén también corrió. Corrió y todo el mundo se enteró. Una lectura del Evangelio nos hace ver cuán importante fue para los judíos religiosos oír que Jesús venía. Ellos creyeron que él no iba a venir porque ellos lo acababan de amenazar de muerte por la resurrección de un hombre. La conversación entre los religiosos es interesantísima. En este capítulo 12 del Evangelio que es según Juan, la conversación es interesante. El uno le dice a los otros, se los dije,
El tipo está imparable. Miren cómo lo siguen, miren cómo lo escuchan, miren cómo lo buscan. Están enojados. Jesús había ganado una popularidad interesante entre la gente. No es para menos. Yo estaba en Venezuela hace muchos años, predicando una serie de campañas, y estando en una ciudad, al bajar del púlpito, me esperaba una mujer con un pañuelo. Perdón, ella no tenía el pañuelo, eso ocurre después. Ella me esperó para pedirme un pañito ungido. Yo le respondí: mire, yo sé que algunos evangelistas tienen unos paños que ellos los llaman paños ungidos, pero yo no tengo paños ungidos. No tengo nada ungido. Casi ni yo estoy ungido. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿De veras que no tiene un paño ungido? No, yo no tengo un paño ungido. Entonces ella sacó un pañuelo y me dijo: este pañuelo es de mi papá. ¿Usted me lo puede ungir? Yo no tenía idea de cómo se unge un pañuelo. Yo no tenía idea, en serio. Yo tomé el pañuelo y pensé: ¿cómo lo unjo? Orando. Gracias, pero usted no estaba allí para decirme. Entonces me deja contarle yo la historia. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía. Yo miro el pañuelo y digo, yo no he leído el versículo ese que dice con oración ungiréis los pañuelos que os den. No, yo no había leído eso. Entonces yo tomo el pañuelo y digo: Dios mío, ¿qué hago yo con este pañuelo? Mientras yo estaba en mi tormento acá y no tenía a quién consultar, ella seguía contándome la historia y me dijo que su papá estaba muy enfermo, que tenía cáncer y que el cáncer era terminal. Ellos eran de una ciudad que se llama o Valera o Varela. La pregunta y la duda mía, bueno, los venezolanos me están ayudando, es que Argentina tiene una ciudad donde yo he dado campañas y se llama de la misma manera, solo que en un país es con R y en el otro es con L. Entonces yo nunca recuerdo dónde es Varela y dónde es Valera. Pero en Varela, Valera, me dijeron que era Valera. La familia esta era de Valera. Bueno, yo tenía el pañuelo frente a mí y recordé el versículo bíblico en el que ella se apoyaba para que ungiéramos el pañuelo. Y es que los pañuelos de Pablo eran llevados a los enfermos, los colocaban sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Así que lo que ella estaba deseando no era una locura. Eso no era así como que antibíblico. Pero la memoria mía me llevó a ese versículo en mi niñez. Porque aquella antigua versión decía los sudarios. ¿Sí? Eran los pañuelos con los que él se secaba, ¿qué? El sudor. Entonces yo acababa de predicar y tenía unción rebosando. Así es que yo agarré el pañuelo y me lo pegué en la cara. Bien sudado y bien ungido. Y oré como dijo la hermana. Yo me pegué el pañuelo y dije: Señor, yo esto nunca lo he hecho. Y no es que tenga yo mucha fe. Esta no es la primera vez que yo hago algo con poca fe. Es más, algunas cosas las he hecho sin fe. Sin fe. Claro, alguien se va a enojar conmigo porque va a decir: no es el caso mío, yo siempre tengo mucha fe. Pues me parece muy bien. Que le prendan vela, pero no es el caso mío. Yo a veces tengo que enfrentar a cosas con dudas. Usted nunca tuvo que hacer nada con dudas, ¿verdad? No, nunca. Bueno, yo sí. Señor,
yo no sé cómo funciona esta cosa, pero tú honra la fe de ella. Ni mires la mía. La fe de ella. Hónrala y bendice a ese hombre. Y sánalo y glorifícate. Así que terminé y le entregué el pañuelo. Y eso fue. Se fue contenta. ¿Qué me iba yo a imaginar? Que unos días después yo tendría que llegar a un acuerdo con un pastor de apellido Rincón, que era pastor ahí en Valera, que llamaba porque quería una campaña. Así es que yo tuve que viajar a Valera, tener una noche de cultos y seguir rumbo a Caracas para regresar a Estados Unidos. Bien, cuando yo llegué a Valera, había una multitud esperándome. Una multitud. El lugar estaba lleno. ¿Qué pasó aquí? Habían periodistas, habían cámaras de televisión, habían gente con grabadoras que querían entrevistarme. Y yo dije, se equivocaron. Yo sé que este look les puede recordar a Elvis. Elvis era un viejo loco del barrio mío. Bueno, yo bajé. Y todo el mundo estaba haciendo preguntas, algunas preguntas insanas, preguntas extrañas, preguntas que yo no sabía por qué las estaban haciendo, pero yo debía opinar de todo en aquel lugar. Lo que había sucedido era una historia extraordinaria. Esa señora había regresado a su casa y había colocado el pañuelo sobre el cuerpo de su papá, con cáncer terminal. Y de inmediato había comenzado la recuperación. Y para el próximo día, el anciano no solo estaba consciente, estaba caminando, comiendo, porque el tumor había desaparecido. Pastor Rincón me contó todo lo que había sucedido y tuvimos esa noche un culto dramático, espectacular, porque el lugar que habían tomado resultó pequeño para acomodar tanta gente. Fue impresionante lo que Dios hizo allí. No porque yo entendía o no porque yo tenía gran fe, pero porque Dios es bueno. Usted puede decir otra vez conmigo, Dios es bueno. Confiéselo, Dios es bueno. Jesucristo había levantado a un muerto de 4 días. Si la sanación de un hombre canceroso había causado tal impacto en Valera, no es extraño que en Jerusalén la gente estuviese conmocionada por lo que había sucedido, por las amenazas de muerte, por la persecución que había contra Jesús. Jerusalén estaba llena, la gente había llegado a celebrar la Pascua, muchos de ellos se quedarían hasta Pentecostés. Jesús había dicho que todavía no iba a Jerusalén y de repente sale para Jerusalén, y los que lo vieron, dice que llevaba cara, rostro como un pedernal, lucía como quien va hacia Jerusalén. Jesús sabía a lo que iba a Jerusalén. Jesús entendía lo que estaba sucediendo, conocía el plan profético de su Padre, que incluía su salvación. La salvación de usted y la mía. Bueno, Jesús llega a Jerusalén y comienzan los acontecimientos. ¿Sabe lo que dice el texto bíblico? Que los que estaban de visita en Jerusalén querían ver a Jesús. ¿Eso no le provoca una pregunta? ¿Eso no le
provoca la pregunta: ¿cómo es que los que viven fuera quieren ver a Jesús y los que viven cerca del templo no estaban interesados? O sea, los de Jerusalén, los que iban al templo diariamente a orar, los de Jerusalén, los que podían pasar y tocar los muros del templo, los de Jerusalén, los que vivían mirando hacia el templo y cuando oraban desde sus casas levantaban las manos hacia el templo, oraban mirando al templo. Esos no estaban interesados en Jesús. ¿Por qué es tan común que los de lejos estén más interesados en Cristo que los que viven al lado del templo? Vamos a ese capítulo 12 del Evangelio según Juan, para leer un solo versículo. Olvidémonos por un instante del resto de la historia, pero permítame leerles el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, diga conmigo, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. De que había ocurrido, de que había sucedido. Esto es un comentario que hace Juan en medio del Evangelio. Juan ha estado narrando lo que sucedió en la vida de Jesús. Y Jesús aparece hablando a menudo en primera persona y la narración de los hechos. Pero de pronto Juan decide hacer un comentario personal. Y el comentario personal que hace Juan es porque lo sucedido a él le llama de forma especial la atención. Mira esto. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Cómo que no las entendieron? ¿Qué fue lo que no entendieron? Bueno, observe lo que había sucedido. Cuando menos habían sucedido dos cosas importantísimas. Una, Jesús había entrado a Jerusalén, no como había entrado en otras ocasiones, ahora entró con porte de rey. Estamos hablando de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Ya Jesús había sido apedreado, ya lo habían intentado lanzar por encima del muro, ya habían ocurrido todas esas cosas, pero ahora Jesús va a entrar y la gente está celebrando. ¿Y celebrando de qué forma? Tirando palmas frente a Jesús, quitándose sus mantos para ponerlos, y él pasaba. Gritaban hosana en las alturas, ¿sí? Al que viene en nombre del Señor. Le estaban dando recibimiento de rey. De hecho, lo estaban llamando rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. La entrada fue gloriosa. Fue maravillosa. Lo que luego sucede en el templo es extraordinario. Lo que sucede con los niños. Se dio cuenta que esto es un pasaje en el que los niños y los jóvenes están alabando al Señor. Sorprendente cómo a menudo nuestros niños y nuestros jóvenes perciben cosas que los adultos y los mayores no perciben. Y a veces queremos mandarlos a callar, pero el Señor dice: déjalo que me alabe. Permíteles que me adoren, que ustedes están muy tímidos y calladitos allí, así es que traigan los niños para que hagan bulla. Ve, porque no alabe a Dios para adentro, alábelo para afuera. Dele gloria al nombre del Señor.
estas cosas. Pero si ahí parara, pues creo que todos entenderíamos y continuaríamos. Sin embargo, lo que está impresionando a Juan aquí es lo del burro. Sí, es lo del burrito. ¿Por qué? Porque Juan recordó de dónde viene esta historia. Del libro de Zacarías. Es necesario retroceder hasta Zacarías. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero antes, ¿sí? Un poquito antes de Malaquías, tiene usted que retroceder allí. Está el profeta Zacarías. Y en el capítulo 9 del profeta Zacarías, allí está lo que nosotros queremos leer y ver en este día. Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Mire lo que está profetizado desde la antigüedad. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted debe alabar. Usted debe dar gloria. Fíjese bien lo que está sucediendo en ese libro escrito varios siglos antes. El libro del profeta Zacarías da detalles acerca de la entrada triunfal. No solo que está llamando la ciudad a la alabanza, no solo que está llamando la ciudad a la adoración, pero describe la manera en que el Mesías habría de entrar a la ciudad. Es curioso mirar el Antiguo Testamento y descubrir cómo la descripción precisa acerca de la vida de Jesús se repite a través de varios profetas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías habría de ser hijo de una virgen. Nadie había nacido de una virgen. ¿Sabe qué? Eso se puede lograr ahora. La ciencia lo puede hacer. Pero en aquellos años era simplemente imposible. Eso de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo se convirtió en frase proverbial entre los judíos. Yo he dicho varias veces que en Puerto Rico los malapaga. ¿En su país hay alguien malapaga? En Puerto Rico hay uno que otro. Y si le debe dinero y no le quiere pagar, usted le pregunta, ¿cuándo me vas a pagar? Y dice, cuando el coquí eche pelo. Cuando la rana, porque la rana no echa pelo. La pobre es lampiña. Bueno, en el judío, si usted le preguntaba a un malapaga, ¿cuándo me vas a pagar? Él decía cosas como, cuando la Virgen para. Porque es imposible que la Virgen para. Porque es imposible que la Virgen conciba. Pero sucede que ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era natural. El plan de Dios era divino. Era milagroso. Y una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aleluya. Allí está. Y dice cosas acerca de los milagros y de cosas que habrían de suceder, detalles particulares de sus milagros, enfermedades particulares que ese Mesías habría de sanar. Y dice cosas como la pequeña aldea en la que habría de nacer.
aquello era una cosa así como decir, y el nuevo presidente nacerá en Sweetwater. Y la gente de otros lugares va a decir, ¿y dónde queda Sweetwater? ¿Sí? Bueno, los de Miami saben dónde queda Sweetwater, pero es minúscula la ciudad en comparación a Miami. Y alguien dice, no, pero tendría que decir otra cosa, otra ciudad más grande. Bueno, el Señor dijo, es en aquella. Dios determinó, va a nacer en Belén. Y tú, Belén, ¿sí? No es cierto. El profeta Miqueas, desde la antigüedad, nos dice dónde habría de nacer. Ahora están ellos caminando con Jesús. Jesús nació de esa muchacha que era virgen cuando concibió. ¡Qué milagro extraordinario! Jesús nació en Belén. Jesús se fue a Egipto por algún tiempo y la profecía dice, de Egipto llamé a mi siervo. ¿Sí? Así es que todo se va cumpliendo en Jesús. Ve, para el estudioso simple encuentra contradicciones en todo esto. Oye, si nació en Belén, ¿cómo lo va a llamar de Egipto, chico? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pero aquí está, cumplimiento profético en Cristo. Lo que Juan está diciendo en este versículo es, todo esto se estaba cumpliendo ante nuestros ojos y no nos dimos cuenta. Todo esto estaba pasando delante de nosotros. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero antes de formular una acusación contra los discípulos, recuerde cuántas veces usted olvidó lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas veces no hicimos caso a lo que Dios nos había hablado? ¿Cuántas veces hemos ignorado lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura? ¿O cuántas veces hemos citado un versículo que no existe? Que simplemente se nos metió a la cabeza porque alguien lo repitió. ¿No es cierto? Este pasaje habla de un conocimiento deficiente que tenían los discípulos de las Escrituras. ¿No es cierto? Se cumplen las profecías por medios de alguno que ni cuenta se dan que se está cumpliendo en ellos la profecía. Así es que no espere que todo profeta entienda perfectamente lo que está profetizando. En el Antiguo Testamento hubo muchos que profetizaron y ni sabían que estaban profetizando. En algún momento David sintió que estaba escribiendo un lindo poema y no tenía plena conciencia de cuán directamente su poema era una profecía acerca del Mesías. O eran situaciones que allí tenían sentido, pero además de allí tenían sentido profético. Se cumplían en Cristo nuestro Señor. No siempre nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo, pero entre las cosas que suceden en derredor nuestro hay mucho que Dios está hablando a usted y a los demás. Dios se está manifestando. Aunque los que participan en el evento no se den cuenta, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, igualito que nosotros, no las entendieron. Luego resultó claro para ellos. ¿Cuándo? El versículo sigue diciendo, pero, diga pero. Pero es una palabra importantísima en los versículos porque va a provocar un cambio de dirección en lo que está sucediendo. Antes de que nos condenemos, antes de que nos amarguemos, antes de que digamos estamos perdidos, el Señor dice, pero cuando Jesús fue glorificado. Esto no iba a suceder antes, fue cuando Jesús fue glorificado. Alguien que lo alabe. Cuando Jesús fue glorificado.
Bueno, cuando Jesús fue glorificado, entonces pudo cumplir lo que había prometido. Él no dijo, cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo. No, él dijo, cuando yo me vaya enviaré. Desde allá enviaré. Eso no iba a suceder antes de eso. Él tenía que ser glorificado para poder enviar su Espíritu Santo. De allí lo pudo enviar para que se cumpliera la promesa. El Espíritu Santo, el que habría de consolarnos. El Espíritu Santo, el que habría de abogar por nosotros. El Espíritu Santo, el que habría de ayudarnos en el proceso de edificar, fundar y construir la iglesia del Señor. El Espíritu Santo, el que haría de su cuerpo templo del Espíritu. El que entraría a cada uno de nosotros y produciría fruto. Producto espiritual en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué había sucedido? Había sucedido ignorancia. Había sucedido falta de atención, falta de revelación, falta de entendimiento. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 13, le dice: cuando yo era niño, pues hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño. ¿Por qué? Porque era niño. Claro, si uno sale de la niñez y sigue igual, hay un problema. ¿Sí? Porque cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué hace el que ya es hombre? Deja lo que era de niño. Y el adulto que sigue actuando como niño, mándelo a tratamiento. Hay que mandar. Es que este es un inmaduro, de verdad. Necesita tratamiento. Los apóstoles se encontraban en esa dimensión. En ese momento en que no recordaban bien la Biblia, evidentemente no eran estudiosos, cuidadosos de la profecía. Hay algo que se supone que sucede en nuestras vidas, y es que cuando Dios siembra en usted una inquietud, un deseo, cuando usted comienza a percibir que Dios quiere hacer cierta cosa con usted, entonces usted debe, lo mínimo, estudiar en la Escritura eso que Dios le está hablando. Cuando usted siente que Dios le está llamando a un ministerio pastoral, usted debe abrir la Biblia y estudiarlo. Si Dios comienza a inquietar su corazón y usted siente que Dios le quiere usar en milagros, vaya a la Biblia, estudie sobre milagros. Aprenda sobre milagros. Si usted siente que Dios quiere hablar por su boca y que usted va a ser un profeta, usted debe leer en las Escrituras todo lo concerniente a profeta. ¿Para qué? Bueno, para un versículo que no está en la Biblia, que no le metan gato por liebre. ¿Sí? Para no cometer error, para saber qué es lo que debo hacer, para avanzar en la dirección correcta, debo buscar a Dios. Yo recomiendo una segunda cosa, y es que se acerque a gente madura que ejerce ese ministerio. En la Biblia la gente se formaba en dos lugares. Créame que no era en Harvard. Se formaban en la iglesia local o se formaban en una banda apostólica. Timoteo, Tito, Silvano, Silas y los demás caminaban con el apóstol Pablo. Lo acuerpaban, caminaban con él, eran discipulados como el grupo que caminó con Jesús y fueron formados y supervisados por él. En la iglesia local es otro lugar donde se trabaja, se aprende y uno se desarrolla en el Señor. No hay otro modelo bíblico. Yo no estoy diciendo que otros modelos no sirvan. Yo estoy diciendo que ese es el modelo neotestamentario que nosotros vemos. Dos lugares donde se forma,
donde se forja el carácter, donde se desarrollan ministros. Pero lo que nadie podrá quitar, eliminar de esta ecuación, es la responsabilidad que tengo de ir a las Escrituras y estudiarlas, y leerlas y ver. Soy un evangelista. Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, los santos no van a realizar obra ministerial a menos que haya un cuerpo de ministros que los perfeccione para realizar esa tarea. La gran pregunta que uno tiene que formular si soy evangelista es: ¿cómo aporto yo a la edificación del cuerpo de Cristo? Y más de un evangelista van a decir: bueno, a mí no me corresponde eso porque mi trabajo es en la calle. Ganar a otros para que venga acá. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que su tarea en la iglesia local es la edificación del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. La edificación de los santos para la obra del ministerio. Cualquier persona llamada tiene que preguntar: ¿cómo funciono en ese orden bíblico? ¿Cómo opero en ese orden de autoridad dentro de la iglesia local para no causar problemas, para bendecir, para ser útil, para que la iglesia se nutra de mí? Todo ministro debe hacerlo. La responsabilidad bíblica no nos la quita nadie. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, ahora viene, entonces, todos tienen que decir entonces. No, otra vez conmigo, entonces. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Entonces, Jesucristo, después de su resurrección, tuvo una conversación con los discípulos, camino de Emaús. Eso ocurre en el capítulo 24 del Evangelio según Lucas. Y el versículo 45 dice: entonces, comienza con la misma palabra, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién fue? Claro, él, Jesús. Esa experiencia es la que luego vamos a vivir ya con el Espíritu Santo, cuando Él envíe el otro abogado, cuando Él envíe el otro consolador, cuando Él envíe el que nos va a ayudar, el que nos va a asistir, el otro intercesor. ¿No le parece extraordinario que Jesucristo se vaya al cielo para interceder por nosotros a la derecha del Padre? Pero nos envíe el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones e interceder desde adentro de nosotros. Usted tiene dos que interceden por usted, uno dentro de usted y el otro en la presencia del Padre. Diga, iglesia, eso es poderoso. Dígalo otra vez, eso es poderoso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús lo hizo allí con un puñadito, les abrió el entendimiento. El Espíritu Santo lo va a hacer con la iglesia toda. De allí la importancia de esa figura en la experiencia de la iglesia actual, en la experiencia de la iglesia hoy. Entonces, aleluya. Ese capítulo 2 del libro de los Hechos no muestra otra cosa más poderosa que ese cambio de dimensión. Al mismo Pedro, que unos días antes usted lo ve cobarde, tembloroso, negando y maldiciendo. Yo insisto en esto.
cuando usted oiga a un hermano maldiciendo, no lo critique, que puede ser un apóstol. A lo mejor es que tiene llamado y está titubeando. Ahí está Pedro, cobarde, grosero, malcriado, tímido. Pero una vez en el aposento alto ocurre la experiencia. Lo que pasa allí es sensacional. Repito, un estruendo que se escuchó ¿dónde? En el aposento alto. Pero el texto dice que bajó, que se oyó, se sintió en toda la casa. Siempre que usted siente el estruendo del Espíritu Santo, debe pasar a toda la casa. Eso no es solo para usted, es para su familia. Eso no es solo para usted, es para su cónyuge. Eso no es solo para usted, es para sus hijos. Esto es para sus nietos. Bajó del aposento alto a la casa. Inmediatamente después los encontramos predicando y más de 3,000 naciendo de nuevo e integrándose a la iglesia. Eso no cabían en la casa. Así es que lo que pasó en el aposento alto bajó a toda la casa. Y luego de la casa salió a la calle. Salió al pueblo, salió a la ciudad. Así es la manifestación del Espíritu Santo. Comienza allí en privado, pero termina en público. Comienza donde usted y Dios solo lo ven, pero luego va al barrio y va al vecino, aleluya, al vecindario, a la comunidad. Entonces, gloria a Dios. Así, de repente, un estruendo. De repente, lenguas de fuego. De repente, el cobarde es valiente. De repente, el que no se atrevía, se atreve. Necesitamos esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Alguien que lo alabe. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y creo que este es el último versículo que voy a leer. ¿Se dio cuenta que dije creo? Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién es el que viene? El Espíritu de verdad. ¿Lo conoce? El Espíritu Santo, el que Jesús enviaría, aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eso se lo está diciendo a los discípulos. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu de verdad también a nosotros nos guiará a toda verdad? Bueno, hay un principio en hermenéutica y es que este versículo es nuestro o no es nuestro. Y si la primera parte es nuestra, la segunda también es nuestra. Y la primera parte dice que os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos avisa, nos ilumina, nos orienta para que sepamos hacia dónde vamos. Aquella persona que no cultiva una relación con el Espíritu Santo de Dios se va a sentir desubicada. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer ahora en esta etapa de mi vida? Ahora que soy adolescente o joven o adulto, o me caso, o viejo, o me retiro. ¿Qué voy a hacer? El Espíritu Santo. Todo padre tiene que ser vidente. Como no logré el amén, voy a comenzar mi sermón nuevamente, para ver si llego. Todo padre tiene que ser un líder. Todo líder tiene que ser un vidente. Cuando la carta a los hebreos nos habla de Noé, dice que Noé vio, ¿sí? Todavía no había caído una gota de agua, pero él vio lo que los demás no habían visto, lo que iba a acontecer. Su esposa no lo vio,
Sus hijos no lo vieron. Sus nueras no lo vieron. Nadie lo vio. Los vecinos no lo vieron. Noé lo vio. ¿Qué hace un líder? ¿Qué hace un padre? Le informa a los demás sobre lo que está viendo, lo que viene para esta ciudad, lo que viene para este país. ¿Quiénes ven eso? Aquellos que tienen una relación saludable con el Espíritu Santo y con su palabra. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad os revelará toda la verdad y les va a abrir los ojos para que no le tome por sorpresa lo que viene. El Señor habla a su iglesia. Dios habla a su iglesia. La idea de una iglesia ignorante no es bíblica. La imagen de una iglesia a quien los acontecimientos los toman por sorpresa no es bíblica. Ve el escenario bíblico de aquellos a quienes el Señor va a sorprender como ladrón en la noche. No es a la iglesia. Lea ese pasaje nuevamente y se va a dar cuenta que no es a nosotros. No, eso es a aquellos a los que no lo esperan. Yo no, yo me levanto cada día diciendo que es raro que no vino anoche. Yo lo estoy esperando hoy. Cada vez que alguien me dice, oiga pastor, ¿y usted cree que el Señor vendrá en esta generación? Yo digo, yo creía que usted decía en esta semana. Yo lo estoy esperando esta semana. Si se tarda hasta la semana próxima, me resultará extraño. Pastor, usted está equivocado en eso. Y mi respuesta es dulcemente. Dulcemente equivocado. Si Jesús no vino ayer, créanme, yo pasé un dulce sábado. Si no viene hoy, yo pasaré un dulce domingo esperándolo, no haciendo cosas que obstruyan mi relación con Él, haciendo aquellas cosas que Él esperaba que yo hiciera en un día como este. No permita que se ponga el sol sin que usted haga en el día de hoy lo que Dios espera de usted. ¡Viva para Él! En Cristo, en Jesús, se cumple toda la profecía bíblica. Toda la profecía antiguo testamentario. Es común que esperen una revelación especial para entender cosas que ya fueron explicadas en las Escrituras. Es común, pero más común de lo que debe, que la gente esté orando para que de forma extraordinaria el Señor me revele lo que ya dijo en la Biblia. Y a veces yo digo, usted quiere agriarle la vida a un pobre ángel que está ocupado en otra cosa. Un serafín que está adorando y usted quiere que venga para acá a decirle ¿qué? A decirle lo que la Biblia repite y repite y repite. No se supone que usted ayune 40 días para que el ángel no sé cuánto venga a decirle, cuando usted lo que tiene que hacer es abrir las Escrituras y creer lo que Dios dice a través de la Biblia. Todo lo que ha dicho es absolutamente cierto. Pero la gente sigue pidiendo una experiencia sensacional. Estaban frente a Jesús, estaban viendo los acontecimientos y no los conectaron con la Biblia. Lo voy a repetir. Estaban leyendo, habían leído la Biblia, se la habían dado, el Antiguo Testamento. La mayoría de ellos lo había estudiado hasta cierto punto. Ahora lo estaban viviendo y no conectaban lo uno con lo otro. La gente sigue viviendo así. Y siguen viviendo así en la iglesia. Siguen viviendo así siendo cristianos.
no logran conectar lo que les está sucediendo diariamente con lo que Dios le ha dicho en la Biblia. La observación atenta a lo que ocurre nos ayuda a entender lo que Dios nos ha dicho ya. Observar atentamente lo que está ocurriendo en mi vida me hace entender lo que Dios ha dicho de mí. Cada mañana hay que descubrir al Dios de la Biblia. Cada noche hay que descubrir al Dios de la Biblia, al que cuida de mis sueños. Amén. Al que me espera cada mañana con un plan maravilloso para el día de hoy. Pero si lo que ocurre en su vida usted no lo relaciona con lo que está en la Biblia, usted no va a descubrir que su vida es un plan de eternidad. Usted no lo va a descubrir. Y de la misma manera que hay que estar atento en el diario vivir para entender la Biblia, lo voy a decir ahora al revés. Hay que estar atento a la Biblia para entender lo que me está pasando diariamente. Cuando leo la Biblia y veo lo que Dios dice en las Escrituras, mi vida cobra sentido. Ahora sé por qué siento lo que siento. Ahora sé por qué oigo lo que oigo. Ahora sé por qué veo lo que veo. Ahora sé por qué tengo ganas de hacer ciertas cosas. Es que la Biblia dice que gente como yo sirve para algo. Yo cité a una hermana hace unos años. Yo cité a una hermana que hace unos años me dijo: no basta con ser bueno, hay que ser bueno para algo. Es que hay gente buena para nada. No basta con ser bueno, hay que ser bueno para algo. Su vida tiene propósito y tiene sentido. Y ese sentido lo va a descubrir cuando al leer las Escrituras descubre que usted está allí. A mí me gusta leer la Biblia y ver, esto lo dice por mí. y sigo leyendo y digo, ahí él estaba pensando en mí. Esto fue para mí. A mí me corresponde esto. Este palo me lo dio a mí. Definitivamente. Y eso que uno va capítulo por capítulo. Ve, porque cuando usted lee la Biblia y ve al vecino, no ha visto nada. Perdió su tiempo. Cuando usted lee la Biblia y ve a su cónyuge, cuando usted lee la Biblia y ve al otro, usted no está sacando el mayor provecho de las Escrituras. Pero cuando usted lee la Biblia y dice, esto es para mí. Mira, este que tiene que arrepentirse soy yo. Este que tiene que convertirse soy yo. Este que tiene que predicar soy yo. Este que tiene que servir soy yo. A este que mandaron a callarse es a mí. Está clarito. Sí. Usted tiene que descubrir que la Biblia habla de usted. Aleluya, que usted es uno de los personajes importantes de Dios en las Escrituras. Apúntelo, usted es personaje importante en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Me parece que es tiempo de que hablemos con el Señor. Es tiempo de que le digamos a Dios que lo necesitamos. Es tiempo que le digamos al Señor, entendí, yo soy parte del plan. Dígale a Jesús, entendí. Dígale, entendí, Señor. Entendí, buen Dios. Entendí. Soy parte de tu plan y quiero seguirlo siendo y quiero seguir funcionando y quiero continuar relacionándome contigo, Jesús. No quiero, Señor, desconectarme de ti. Crea que usted es parte de un plan profético.
crea que usted es parte de un plan divino. Y no sienta que usted es descartable. Usted no es descartable. Si usted tuviese que escoger cuál de sus hijos, biológicos o simplemente espirituales, aunque eso no es ningún simplemente, o si usted es un padre de hijo adoptivo, dígame si usted puede considerar a alguno de sus hijos o hijas descartable. Bueno, si no sirve, lo descarto, que venga otro. Descarten a ese, yo paro otro. No funciona así. Yo adopto otro, no funciona así. Yo escojo a otro, yo llamo a otro, no funciona así. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir su hogar. Dios quiere bendecir su familia. Dios tiene un plan hermoso con usted. Y ese plan se tiene que cumplir a través de usted. Pastor, ¿y por qué usted dice se tiene? Bueno, porque yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Y si yo me entero que me van a descartar para escoger a otro, yo salgo corriendo y le digo, nunca me hagas eso. Yo estoy aquí, voluntario. No, yo no soy descartable. No piense que Dios le puede sustituir por otra persona. Señor, tú puedes buscarte a alguien mejor que yo. Yo entiendo que yo no sirvo. Dios no funciona así. Como usted no funciona así con su hijo. Como usted no funciona así con su esposo o su esposa. No son descartables. No acepte eso. Sepa que Jesús le amó tanto a usted que vino del cielo, murió por usted en la cruz para salvarle, para bendecirle. Fue al cielo y envió su Espíritu Santo para usarle, para capacitarle. Dios tiene planes con usted hoy. Incline su rostro y hable con Dios en oración en este instante. Hable con Dios en oración en este momento. Hable con el Señor. Dígale a Dios. Dígale al Señor. Dígale al Padre Eterno. Dígale. No, Señor, yo no quiero ser descartado. Yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero ser provechoso en tus manos. Yo quiero ser instrumento de bendición en tus manos. Yo quiero ser recurso tuyo para hacer cosas maravillosas, 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 maravillosas. Háblele a Dios. Padre Celestial, gracias por este pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de estos tus hijos. Gracias, Padre Eterno, por los que están presentes aquí y por aquellos muchos que nos están viendo, que están participando de esta reunión y de esta palabra a través de las redes sociales. Yo oro, Padre Eterno, por cada uno de ellos. Oro para que tu bendición los alcance. Oro, Señor, para que sea derramado tu Espíritu Santo en cada corazón. Oro, Padre Eterno, para que los que no son salvos se conviertan y nazcan de nuevo en el día de hoy. Oro, Señor Jesucristo, para que abran sus corazones y te digan que te necesitan. Oro para que abran sus corazones, Señor, y inicien una relación íntima y profunda contigo. Oro, Señor Jesús, para que sus corazones sean tocados y hoy
decidan no ser por más tiempo espectador, sino, Señor, protagonista, tomado de la mano contigo, uniéndose a tu yugo, en el nombre de Jesús. Quede ahí donde está. Mantenga sus ojos cerrados, profundamente cerrados, y permítame hacer una oración, pero particular por usted. Si usted no ha vivido la experiencia del nuevo nacimiento, este es un buen día para hacerlo. Este es un buen día para decirle a Jesús: yo quiero, Jesús, experimentar lo que aquellos discípulos experimentaron. Yo quiero vivir para ti, Señor, y servirte. Yo quiero orar por esas personas que quieren rendir incondicionalmente sus vidas a Cristo. Desde donde usted está, simplemente levanta la mano y la vuelve a bajar. Y yo sé por quién debo orar. Por usted. Dios le bendiga. Y por usted, y por usted, y por usted. Hay alguien más que dice: por favor, inclúyame en esa oración. Déjeme ver si Dios le bendiga a usted también. Quiero saber si hay alguien más que dice: yo necesito. Amén. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Sí, a usted también. Dios le bendiga. Que hoy entrega su vida a Jesús. Allí donde está, dígale a Jesucristo que usted quiere entregarle la vida completamente. Yo quiero que usted haga un acto de fe ahora conmigo. Yo quiero que se ponga de pie. Todo el que levantó la mano. Todo el que levantó la mano, y no me diga que tiene miedo de que alguien le vea. Todo el que levantó la mano, póngase de pie ahora conmigo. Por favor, todo aquel que dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo totalmente hoy. Usted levantó la mano, póngase de pie ahora, por favor. Póngase de pie ahora, por favor. Alguien más que levantó la mano, que no está de pie todavía, hágalo ahora. Eso es. Sí, muy bien, yo entiendo, sí. Padre Celestial, mira cada una de estas personas que se han puesto de pie. Cada uno de estos que está diciendo que quieren entregarte sus vidas por entero a tu servicio, Señor. Cada uno de estos que dicen que están agradecidos por lo que tú hiciste en el Calvario. Cada uno de estos, Señor, que en el día de hoy están confesando que han pecado, que han fallado, pero que quieren vivir para ti, que quieren experimentar nueva vida en Cristo. Espíritu Santo, ven con poder sobre cada uno de ellos. Ven con poder y autoridad sobre cada uno de ellos. Que en el día de hoy se realice el más grande milagro que puede ocurrir en una vida. El milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la salvación, el milagro de que tu Espíritu Santo entre a morar en sus corazones. Hazlos templo de tu Espíritu Santo y dale una nueva experiencia en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.